Bienvenidos a esta conferencia sobre patología infecciosa e inflamatoria espinal y medular. No tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos de esta conferencia son revisar diferentes patologías espinales de tipo inflamatorio e infeccioso a través de la presentación de casos y describir los hallazgos imaginológicos clave de estas entidades que nos pueden permitir llegar a un diagnóstico más exacto. ¿Cómo abordar cada caso? Como todos sabemos, la historia clínica es clave. Es importante conocer la edad del paciente, los factores de riesgo como la historia de viaje reciente o vacunación y el estado inmune del paciente. También es importante saber la localización anatómica exacta de la lesión y su extensión, ya que esta información nos ayuda a establecer el diagnóstico diferencial. Cada caso representa un reto diagnóstico, sin embargo, para algunos de estos casos podemos utilizar una lista de sospechosos comunes. Empecemos con el caso número 1, paciente de 30 años con inicio súbito de debilidad de miembros inferiores e incontinencia urinaria. Podemos ver en las imágenes axial y sagital T2 que hay un aumento en la intensidad de señal de la médula torácica alta sin expansión de la misma y un mínimo realce focal en el aspecto ventral de la misma luego de la administración del medio de contraste. Esta es la lista de diagnósticos diferenciales que tuvimos a consideración: neoplasia, mielitis transversa aguda, neuromielitis óptica y fístula arteriovenosa dural. Este paciente resultó teniendo una mielitis transversa aguda. Pero ¿cuáles son los hallazgos imaginológicos típicos de la mielitis transversa aguda? Vamos a revisarlos. Esta patología se presenta con lesiones centrales de alta señal en el T2 que comprometen las dos mitades de la médula espinal, lo cual explica el síndrome de mielitis transversa. Las lesiones comprometen por lo menos 2/3 partes del diámetro medular en el plano axial y se extienden como mínimo por 3 a 4 cuerpos vertebrales en el eje cráneo-caudal. Aquí tenemos otro caso de un paciente joven con disfunción de esfínteres y vemos que este paciente también presenta un aumento en la intensidad de señal de la médula torácica con algo de expansión de la misma. Vemos también que hay aumento en la intensidad de señal en el aspecto posterior del puente y de los hipotálamos en forma bilateral. Este paciente también presentaba síntomas de neuritis óptica aguda en el lado izquierdo y vemos cómo hay engrosamiento y realce del nervio óptico izquierdo en las imágenes T1 con contraste y saturación grasa, lo cual confirma la sintomatología clínica del paciente. Teniendo en cuenta el compromiso medular y de nervio óptico, así como la clínica del paciente, sabemos que se trata de un caso de neuromielitis óptica. La neuromielitis óptica es una enfermedad autoinmune que afecta los nervios ópticos y la médula espinal, pero también puede afectar el cerebro, y esto es debido a la presencia de anticuerpos NMO de tipo IgG que comprometen la proteína aquaporina 4. Esta proteína tiene una alta expresión en las regiones periependimarias, sobre todo alrededor del tercero y del cuarto ventrículo. Es por eso que vamos a encontrar lesiones cerebrales alrededor del tercero y del cuarto ventrículo también, como vemos en estas imágenes. ¿Qué más hay de nuevo con respecto a la neuromielitis óptica? Existe un concepto nuevo que es el de las lesiones moteadas hiperintensas o bright spotty lesions. Estas son lesiones muy brillantes en las imágenes axiales T2 y son más hiperintensas que el líquido cefalorraquídeo circundante. Podemos ver en este ejemplo cómo existe aumento en la intensidad de señal de la médula, pero existen lesiones que son todavía más hiperintensas, representando las lesiones moteadas hiperintensas. La especificidad de dichas lesiones para neuromielitis óptica es bastante alta, como podemos ver aquí. Si además encontramos lesiones medulares longitudinalmente extensas,
Como podemos ver en la imagen sagital T2, la sensibilidad para NMO o neuromielitis óptica está también aumentada, como está descrito en este artículo de Yanesu et al. De la esclerosis múltiple. Veamos este ejemplo, paciente de 43 años con una mielitis transversa aguda parcial. En la imagen sagital T2 vemos que hay una lesión que afecta un segmento corto de la médula, extendiéndose por menos de un cuerpo vertebral. En la imagen axial T2 vemos que la lesión afecta principalmente el lado izquierdo de la médula espinal. Sin embargo, existe además una lesión más hiperintensa o bright spotty lesion, que es más brillante que el líquido cefalorraquídeo circundante. Como podemos ver, el cerebro estaba completamente normal sin lesiones de sustancia blanca. Sin embargo, 3 meses después, vemos que hay aumento en la señal de la médula cervical desde el óvex hasta la región torácica alta, con algo de realce luego de la administración del contraste en el aspecto dorsal de la médula en una paciente que terminó desarrollando neuromielitis óptica y cuya médula cervical demostró un bright spotty lesion anteriormente. Aquí tenemos otro caso en un paciente pediátrico de 10 años de edad que presentó inicio súbito de dolor de cuello, debilidad del brazo derecho y de la pierna izquierda, así como un incremento en la frecuencia urinaria. Y podemos ver que hay un aumento en la intensidad de señal de la médula torácica con algo de expansión, hay algo de realce sutil luego de la administración de gadolinio en la región del cono. Estos hallazgos son inespecíficos, por lo cual se decidió hacer una resonancia cerebral también. Las imágenes cerebrales muestran múltiples lesiones bilaterales de sustancia blanca en la región periventricular y subcortical. Después nos enteramos que este paciente también había tenido una historia reciente de infección viral del tracto respiratorio alto. Entonces, si ponemos juntos los hallazgos imaginológicos y la historia clínica, sabemos que este es un caso de encefalomielitis diseminada aguda. La encefalomielitis diseminada aguda es una patología autoinmune, por lo general de tipo monofásico, que ocurre 1 a 2 semanas luego de una infección viral, por lo general del tracto respiratorio alto o luego de vacunación. Es más frecuente el compromiso holomedular que el compromiso focal de la médula espinal. Sigamos con el siguiente caso, paciente joven, sexo femenino, con adormecimiento bilateral de los brazos. Podemos ver que hay lesiones focales de alta señal, tanto en el T2 como en la secuencia de densidad de protones, que están localizadas en la periferia de la médula. Si ponemos en conjunto los hallazgos imagenológicos y la historia clínica, sabemos que se trata de una paciente con esclerosis múltiple. Pero entonces, ¿cuáles son los hallazgos típicos de la esclerosis múltiple? En esta patología vamos a encontrar placas focales característicamente periféricas que ocupan menos del 50% del diámetro medular y se extienden por menos de 2 cuerpos vertebrales en el eje longitudinal. El tipo de realce es variable, algunas lesiones no realzan, otras lesiones pueden presentar realce heterogéneo y otras realce difuso homogéneo. Aquí tenemos un caso de una paciente joven, 34 años, inmunosuprimida con linfoma no Hodgkin, que presenta debilidad de las piernas y un déficit sensorial a nivel torácico en el lado derecho. Vemos que hay una lesión focal expansiva en el lado derecho de la médula torácica alta que demuestra realce homogéneo luego de la administración del contraste. ¿Cuál será entonces el diagnóstico más probable? Esclerosis múltiple, citomegalovirus, sabemos que esta paciente tiene linfoma o será una patología diferente. Bueno, esta paciente tenía una historia reciente de rash intercostal en el lado derecho. Entonces, si ponemos junto la historia clínica con las imágenes,
Este era un caso de mielitis por herpes zóster como diagnóstico diferencial de la esclerosis múltiple. Sigamos con el caso número 3. Este es un paciente de 50 años con historia de 2 meses de evolución de parestesias progresivas en las manos y en los pies. Y vemos que hay aumento en la intensidad de señal de las columnas posteriores de la médula torácica, con el clásico signo de la B invertida o de las orejas de conejo invertidas que se ven en la degeneración combinada subaguda debido a desmielinización de las columnas laterales y dorsales de la médula. La degeneración combinada subaguda ocurre por deficiencia de vitamina B12, por lo general debido a una dieta insuficiente, y estos son los alimentos que debemos ingerir para evitar tener esta enfermedad. En algunos casos el proceso puede estar más avanzado al punto de comprometer la médula de manera más extensa, como lo vemos en la imagen sagital T2. Puede haber también realce de las columnas laterales y posteriores que dan el típico signo del ancla, secundario a disrupción de la barrera hematomedular y a inflamación y desmielinización perivascular. Sigamos con el siguiente caso. Este es un paciente de 63 años con disestesias y debilidad del brazo derecho. La resonancia magnética fue solicitada para descartar una hernia discal. Vemos que hay una lesión hiperintensa que afecta el asta anterior de la sustancia gris en el lado derecho. Se pensó en varias opciones: desmielinización, mielitis, mielopatía cervical o algo distinto. Pues resulta que la respuesta estaba en las imágenes del localizador del estudio. Podemos ver que hay una atrofia significativa de la musculatura del hombro derecho con reemplazo graso y se ve la marcada asimetría con el lado izquierdo en un paciente con poliomielitis. El hallazgo típico en polio es el compromiso uni o bilateral de las astas ventrales de la sustancia gris, como vemos aquí en el lado derecho, sin compromiso de la comisura anterior de sustancia gris. En la fase aguda puede haber realce de las astas anteriores, como vemos en este paciente pediátrico tomado de la literatura, o en este otro paciente adulto en donde hay atrofia y aumento en la señal en las astas ventrales que dan la típica apariencia de ojos de cobra. Aquí tenemos un caso compañero de un paciente con mielopatía cervical en donde hay compromiso medular a nivel de C4-C5 por compresión a raíz de cambios degenerativos discales. En el plano axial, sin embargo, no vemos alteración en la intensidad de señal. A nivel C6-C7 vemos cambios degenerativos también, y a este nivel sí hay una imagen que asemeja a los ojos de cobra, pero en este caso es por cambios degenerativos discales y compresión. Este paciente fue llevado a cirugía en donde se realizó una descompresión medular a nivel de C4-C5 y podemos ver luego de la cirugía la imagen de ojos de cobra a ese nivel por mielopatía cervical. Aquí tenemos otro caso de un paciente de 16 años con amiotrofia derecha a nivel C5-C6 y vemos que efectivamente a ese nivel hay cambios atróficos principalmente en el lado derecho y una imagen de ojos de cobra que sin embargo no representa polio. En este caso se trataba de enfermedad de Hirayama, en donde existe un desprendimiento de la dura en su aspecto posterior. La médula es comprimida entre los cuerpos vertebrales anteriormente y la dura posteriormente cuando hay flexión del cuello. La flexión repetitiva del cuello lleva a cambios isquémicos en territorio de la arteria espinal anterior, y esto es lo que nos da estos cambios de señal en las astas ventrales de la sustancia gris. Sigamos con el caso número 5. Paciente de 70 años con dolor agudo en la región toracolumbar de 24 horas de evolución. Esta paciente no tenía fiebre ni leucocitosis. Como dato importante, la paciente tiene falla renal, estadio 4 secundario, una diabetes mellitus de tipo 2 de larga data.
Sin embargo, la paciente no está en diálisis para su disfunción renal. Esta es la radiografía que se obtuvo al ingreso, que muestra pérdida de la altura en el aspecto anterior de dos cuerpos vertebrales en el segmento torácico medio, con cambios asociados del espacio intervertebral que parece expandido. Se realizó una resonancia magnética sin contraste debido a la falla renal de la paciente, que demostró aumento en la intensidad de señal del disco en las secuencias de T2 y STIR, alteración de la señal en la médula ósea en todas las secuencias y una herniación discal que está causando compresión de la médula, la cual muestra aumento en su intensidad de señal. Las imágenes axiales demuestran engrosamiento de los tejidos blandos paravertebrales de forma bilateral. Esta es la lista de diagnósticos diferenciales que incluye espondilodicitis tuberculosa, espondilodicitis piógena, espondiloartropatía neuropática y espondiloartropatía destructiva por amiloide. Teniendo en cuenta la clínica de la paciente y los hallazgos imaginológicos, pensamos que el diagnóstico más probable estaba entre espondilodicitis piógena y la espondiloartropatía neuropática. Sin embargo, antes de realizar una biopsia o una aspiración de disco, decidimos obtener una escanografía de columna. Este es el estudio que demuestra la presencia de aire dentro del espacio intervertebral o fenómeno de vacío, lo cual en principio tiende a excluir infección. Además, hay importante esclerosis de los platillos terminales y osteofitos marginales, hallazgos que no son frecuentes en el contexto de infección. En el plano axial podemos ver que hay fragmentos óseos en la periferia, así como compromiso de los elementos posteriores con cambios destructivos que afectan las articulaciones facetarias en una paciente con espondiloartropatía neuropática o columna de Charcot. Esta patología es rara y está asociada a pérdida de la propriocepción, así como a pérdida del mecanismo de protección al estímulo de dolor en un segmento espinal, lo cual lleva a un estrés anormal en el disco intervertebral con destrucción acelerada del mismo y de las articulaciones facetarias. Las causas son variadas, pero hoy en día se ve principalmente en pacientes con neuropatía diabética, en pacientes con lesiones medulares o con historia de cirugía espinal. El resultado final es el de severos cambios degenerativos e inestabilidad mecánica de un segmento espinal, y los hallazgos típicos son compromiso facetario con desorganización articular, fenómeno de vacío, espondilolistesis y presencia de fragmentos óseos. Miremos este caso de paciente de 40 años de edad quien se presentó con dolor cervical agudo sin historia de trauma. Vemos que hay pérdida del espacio intervertebral a nivel C5-C6 con alteración de la señal del disco en todas las secuencias. Hay alteración de señal de la médula ósea también, principalmente de los cuerpos vertebrales de C4 a C6, los cuales demuestran realce luego de la administración del medio de contraste. Además, hay una colección prevertebral y un flegmón que se extiende al espacio epidural anterior, causando compresión medular. Como vemos muy bien también en el plano sagital como en el plano axial. Esta paciente tenía una espondilodicitis piógena y podemos ver en particular cómo hay una destrucción de los platillos vertebrales que no se identifican con claridad en la imagen sagital T1. Este es un hallazgo que es más característico de la espondilodicitis piógena y que no vimos en el caso anterior de la espondiloartropatía de tipo neuropático. Los pacientes con espondilodicitis piógena por lo general presentan dolor, fiebre y leucocitosis, y el patógeno más común es el estafilococo aureus.
Este es otro caso de un paciente con espondilodicitis tuberculosa que se presentó con un cuadro de 2 días de evolución de paraparesis progresiva y disfunción de esfínteres. El paciente, sin embargo, ya venía con un cuadro de 2 meses de evolución de dolor de espalda, pérdida de peso y sudoración nocturna. Las imágenes muestran colapso completo de uno de los cuerpos vertebrales del segmento torácico medio. Sin embargo, para el grado de compresión de este cuerpo vertebral, los discos y los platillos vertebrales adyacentes están conservados. Hay también una gran colección prevertebral y un flegmón que se extiende al espacio epidural anterior, causando compresión medular significativa. En espondilodicitis tuberculosa es común encontrar compromiso de 2 o más cuerpos vertebrales adyacentes. En este caso tenemos 5 cuerpos vertebrales. Son comunes también los abscesos paraespinales o abscesos fríos que tienden a ser de gran tamaño. De manera importante, el disco no se encuentra comprometido inicialmente en hasta un 70% de estos casos. Y puede haber deformidad cifótica espinal que también es frecuente. Vamos con el último caso, paciente de 65 años con dolor lumbar severo, retención urinaria y fiebre. Se realizó una resonancia magnética lumbar que demuestra material de alta señal ocupando el espacio epidural ventral y dorsal en el segmento lumbar con realce periférico luego de la administración del medio de contraste. Estos cambios están causando una compresión del saco dural y de las raíces de la cola de caballo. Vemos también que hay un sutil aumento de la señal en el espacio intervertebral de L5-S1 y una colección, un absceso en la región paraespinal derecha. Entonces, esto es un paciente con una espondilodicitis a nivel L5-S1, un absceso paraespinal derecho y debido a esto, como complicación, el paciente presentó un absceso epidural. Como se imaginan, este paciente fue inmediatamente llevado a cirugía, se realizó una descompresión de urgencia con laminectomía amplia de L2 a L5, el absceso fue drenado, el paciente estaba evolucionando inicialmente de manera adecuada. Sin embargo, 2 días más tarde, el paciente presenta deterioro con progresión de la debilidad de los miembros inferiores y desarrollo de síntomas en miembros superiores. Se realizó una nueva resonancia con contraste que demuestra la presencia de esta gran colección epidural que compromete tanto la región cervical como torácica. Esa colección no estaba presente inicialmente y explica los síntomas del paciente por importante compresión medular. Aquí tenemos otro caso de una paciente con dolor lumbar y fiebre. Este caso es muy interesante. Vemos que hay cambios degenerativos a nivel de L4, L5 de manera incidental. Lo más importante es que en las imágenes axiales podemos ver cómo hay un desplazamiento anterior de las raíces de la cola de caballo, lo cual no es normal cuando el paciente está en decúbito supino. Noten cómo el espacio epidural posterior se encuentra preservado. También hay un aumento en la intensidad de señal de la articulación facetaria derecha a nivel de L3, L4 y un aumento focal de la señal en la musculatura paravertebral derecha. Luego de la administración de contraste vemos que hay realce de la dura con presencia de una colección espinal. También hay realce de los elementos posteriores a nivel de L3, L4 en un paciente que resultó teniendo un absceso subdural.
y los hallazgos clave son la preservación del espacio epidural posterior y el desplazamiento anterior de las raíces de la cola de caballo, como lo muestran las flechas rojas. Después del estudio de resonancia magnética, obtuvimos información adicional. Un médico le había realizado recientemente un bloqueo facetario sin guía imagenológica a este paciente en su casa. Y este era un paciente con psoriasis, por lo cual se pueden imaginar el estado de la piel. El proceso infeccioso probablemente empezó en la articulación facetaria en los tejidos paraespinales y de ahí se extendió al espacio subdural. Entonces, en conclusión, recuerden que la combinación de una buena historia clínica con una adecuada localización de la lesión espinal en resonancia magnética son clave para llegar a un diagnóstico exacto. Sin embargo, hay casos más difíciles y en estos casos que son más complejos, sobre todo cuando hay un compromiso inespecífico de la médula espinal, encuentro muy útil el realizar imágenes cerebrales adicionales, lo cual muchas veces nos permite llegar al diagnóstico definitivo. Muchas gracias.